Y de eso vamos a hablar en este video, de cómo tener una clase política extremadamente sinvergüenza y bajomundista puede crear pobres tan rápido como Thanos chasqueando los dedos y eliminando la mitad de la población. Definitivamente que Perú pierda el grado de inversión haría que aumente la pobreza en el país. Hay que recordar que muy pocos países en Latinoamérica tienen esta confianza. Solo son 5 países que en América Latina poseen el grado de inversión y son... Pero ¿cuáles son las fortalezas que tiene el Perú y que hacen poco probable que las calificadoras lo rebajen aún más y lo lleven al sótano de grado de inversión especulativo? En fin amigos, como vemos el Perú tiene un gran potencial. Basta con que logremos elegir una clase política que al menos, bueno, ya no digo que sean genios o superdotados, basta con que no sean piedra en el camino. Bienvenidos nuevamente al canal familia, mi nombre es Carlos Payrasamán y hoy día vamos a conversar sobre lo beneficioso, lo favorable que es la influencia de los políticos en la economía peruana. Bromita para el YouTube gente. En realidad vamos a hablar de cómo los políticos están llevando al despeñadero aceleradamente al Perú. Ha salido el último informe del INEI sobre la pobreza en el país y lamentablemente la pobreza en el país sigue aumentando. Este último año ha pasado de 27.5% al 29% de la población peruana. Alrededor de 2 millones de peruanos son pobres extremos y no alcanzan a comer 3 veces al día. Por mucho tiempo se pensó que la política y la economía podían ir en cuerdas separadas. Eso quiere decir que la política podía hacer cualquier barbaridad y no iba a afectar la economía. Pero la práctica ha demostrado que esto no es así, sobre todo cuando tienes un nivel de política subterráneo en sinvergüenzura y en ratería. El sólido portaaviones de la macroeconomía peruana parecía inmune a toda clase de torpedos políticos, pero el último torpedo llamado golpe de estado de Pedro Castillo hizo daños reales. Aunque gracias a Dios Altísimo no lo pudo concretar, su sucesora Dina Boluarte y el Congreso de la República, en vez de reparar los daños, se dedicaron a incrementarlo aún más con artillerías de corrupción y escándalos en medio de una guerra intestina por el poder. Y de eso vamos a hablar en este video, de cómo tener una clase política extremadamente sinvergüenza y bajomundista puede crear pobres tan rápido como Thanos chasqueando los dedos y eliminando la mitad de la población. Así como tener representantes que generen confianza logra lo opuesto, sacar personas de la pobreza. Alguien nos observa. Sucede es que alguien nos observa constantemente y no es tu ex, son las calificadoras internacionales. La semana pasada la calificadora de créditos internacional S&P Global dio una baja en la calificación del Perú, de los bonos soberanos peruanos y también de los bancos privados peruanos. El Perú baja de una calificación de BBB a BBB-. Exclusivamente señala esta calificadora por el ruido político, por la inestabilidad política y los problemas que hemos tenido en la política en los últimos meses. A esto hay que sumarle que este año se ha vuelto a presentar un presupuesto anual con déficit, lo cual poco a poco va mellando la estabilidad macroeconómica del país. O sea que todos esos gastos superfluos, todos esos gastos de ministerios en consultoría, en películas que nadie quiere ver, todo eso que infla el presupuesto y después es un déficit, además de todas las corruptelas, de los roles, de las estiradas de cara de Dina, todas esas babosadas, tienen consecuencias mucho más profundas en la economía del país que solo el dinero que se está desperdiciando. Hace que el Perú baje su nivel de confianza ante el mundo como un país serio. Y eso tiene consecuencias económicas en todos los peruanos. La confianza lo es todo. Así como un banco no le prestaría a una persona que se encuentra en Infocor o en plataformas como Sentinel se encuentran en rojo, de la misma manera cuando un país quiere adquirir capitales extranjeros, endeudarse con capitales extranjeros, tiene que tener muy buena calificación en este tipo de calificadoras internacionales. Estas calificadoras están constantemente inspeccionando, revisando el país, más que un adolescente revisando las redes sociales de la persona que le gusta. Todo este trabajo minucioso para decirles a los inversores extranjeros, para darles información de que si su dinero está protegido o no en el país de destino. Esta es la página de la calificadora S&P Global y aquí podemos ver la escala de clasificación de países que va desde AAA hasta D, donde la AAA es de los países potencia del mundo, como dice aquí, que tienen la capacidad extremadamente fuerte de cumplir con sus obligaciones financieras,
hasta la D, que es países que simplemente no pagan sus deudas, ¿no? Aquí hay una línea importante que es los países que tienen grado de inversión y los países que no tienen grado de inversión o que tienen un grado de inversión especulativo. Hasta el triple B un país se considera en grado de inversión. Pero ¿cómo va a afectar eso a mi bolsillo?, te preguntarás. Ahorita Perú se encuentra en el tipo de calificación BBB. Esta calificación, dentro de ella hay 3 calificaciones más, que es BBB+, BBB y BBB-. A nosotros S&P ya nos ha puesto en BBB-, o sea, estamos a punto de bajar a grado especulativo. ¿Qué pasaría si Perú baja a grado especulativo? En primer lugar, tendríamos una tasa de interés más alta, es decir, que cuando el gobierno peruano o empresas peruanas quieran hacer préstamos en el exterior, esa tasa de interés sería más elevada, con lo cual tendríamos menos dólares en el mercado peruano, por lo tanto un tipo de cambio más elevado en el Perú. Y como saben, cuando el dólar sube, todos los demás productos de la economía lo acompañan. En segundo lugar, sería mucho más complicado hacer proyectos de inversión en el Perú, es decir, crear nuevas fuentes de trabajo, ya que para crear nuevas fuentes de trabajo, es decir, nuevos emprendimientos, se necesita inversión, se necesita capital, y ese capital sería a tasas de interés mucho mayores. Muchos de estos nuevos proyectos simplemente no serían rentables y no se harían, con lo cual subiría la tasa de desempleo en el país. Definitivamente que Perú pierda el grado de inversión haría que aumente la pobreza en el país. Hay que recordar que muy pocos países en Latinoamérica tienen esta confianza. Solo son 5 países que en América Latina poseen el grado de inversión, y son Perú, México, Chile, Uruguay y Panamá. Ni siquiera las grandes economías de Latinoamérica como Brasil o Argentina poseen esta confianza en el mercado internacional. Las fortalezas de Perú. Pero ¿cuáles son las fortalezas que tiene el Perú y que hacen poco probable que las calificadoras lo rebajen aún más y lo lleven al sótano de grado de inversión especulativo? El primero es su fuerte marco jurídico, ya que la propiedad privada se protege en la misma constitución del país. Además de que el Perú tiene ya más de 30 años respetando contratos internacionales, y eso ya genera una fuerte confianza en los inversores extranjeros. En segundo lugar, y en esta misma línea, está la gran cantidad de tratados de libre comercio que ha firmado el país. Son 22 tratados de libre comercio con las principales economías del planeta. Está el tratado con Estados Unidos, China, la Unión Europea, Australia, Singapur, etc. Eso habla muy bien de la apertura que tiene el país hacia los capitales extranjeros y el respeto por las leyes y sus tratados. En tercer lugar están los grandes proyectos que se vienen para el Perú, entre ellos el megapuerto de Chancay, que ya todos conocemos, que pretende convertir al Perú en el hub portuario de toda la región y convertirlo en el núcleo del comercio de Sudamérica. Complementando el puerto de Chancay también está este megaproyecto que es el tren bioceánico que uniría Brasil con Perú. Esto permitiría a Brasil exportar sus productos de manera más económica a través del puerto de Chancay, y también le convendría a Perú porque podría hacer lo mismo a través del Océano Atlántico. También tenemos otros grandes proyectos como es la tercera etapa de Chavimochic, que va a agregar a la cantidad de áreas cultivables de la costa en un 10% más, son 30.000 hectáreas. Estamos hablando de más o menos más de 2 veces el tamaño de San Juan de Lurigancho en áreas cultivables. San Juan de Lurigancho es el distrito más grande de Lima. También está el potencial minero dormido. Son más de 23 proyectos mineros por 30.000 millones de dólares que están por ejecutarse, ya sea por problemas con las comunidades, problemas medioambientales, que de solucionarse serían un gran impulso en el crecimiento económico del país. Y por último, pero no menos importante, son los más de 73.000 millones de dólares que tienen en reservas internacionales, lo que lo coloca como el país con más reservas internacionales respecto de su PBI en Latinoamérica, con más de 33% respecto del PBI. Esta magnitud de reservas internacionales son una especie de seguro para los capitales extranjeros, ya que de llegar un presidente al Perú que de repente quiere ponerse medio loquito en modo Hugo Chávez, expropiese, señor alcalde. Estos capitales extranjeros podrían cobrarse de estas reservas internacionales. Así que estas reservas internacionales son un gran atractor de inversión extranjera debido a la confianza que generan. En fin, amigos, como vemos, el Perú tiene un gran potencial. Basta con que logremos elegir una clase política que al menos, bueno, ya no digo que sean genios o superdotados,
Basta con que no sean piedra en el camino, basta con que cumplan mínimamente su función para que el Perú en la próxima década pueda llegar al siguiente nivel, sacando gente de la pobreza y por qué no llegar a ser un país desarrollado. Bueno familia, gracias por llegar hasta el final del video. Los invito a darle like al video, a suscribirse y a compartirlo. Nos vemos en la siguiente.